Muy buenas noches con todos, otra emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. En esta noche tenemos dos maravillosas leyendas quiteñas del entorno quiteño, del centro histórico, especialmente del centro histórico. Una de ellas es la Condesa de la Loma Grande. Como dice su nombre, esto es en la Loma Grande. Hay un caserón gigantesco. Es una tipo mansión donde vivió una chica francesa, de origen francés. Y la otra historia es el Cristo de los Andes. Sean todos bienvenidos a esta noche, donde las memorias de los ancestros son escudriñadas. La Condesa de la Loma Grande. Son muchas las leyendas oscuras en el gran entorno a Quito, la amena capital del Ecuador, que ha sido testigo de un montón de hechos sobrenaturales. Aunque la vez más trágica y espeluznante sea la Condesa de la Loma Grande. Una mujer que se encuentra y que se cuenta que vivió hace muchísimos años en el centro de la ciudad, en medio de los años de 1880 y 1890. En aquel tiempo era muy común que los hombres se tomaran todo tipo de molestias para cortejar a las mujeres, pues que no era nada común que una mujer saliese a divertirse sola. La condesa era una de esas excepciones. Ella era una joven hermosísima y muy rica que disfrutaba acudiendo a los bares del centro histórico las noches de viernes para llamar la atención de los hombres, algo que funcionaba de perfección, pues más de un caballero se disputaba los favores, a veces con más violencia de lo necesaria. Todos sabían que la muchacha habitaba en el caserón elegante, con amplios muros que les resguardaban de las miradas ajenas. Esta residencia, conocida como la Villa Encantada de la Loma Grande, sigue estando de pie hoy en día, la llamada poderosa atención de decenas de las personas, ya que se dice que desde el interior surgen ruidos inexplicables y hay objetos que cambian misteriosamente de lugar. Pero volvamos con la historia que ha dado origen a estos fenómenos escalofriantes. La Condesa de la Loma Grande era muy popular entre los hombres y no tenía reparo en invitarlos a entrar a su casa. Algo que ninguna de las señoritas de la época o de buena familia habría hecho considerablemente con el consentimiento de sus padres. Era muy conveniente que ella solo tuviese la compañía de sus criados. Tiempo después se hizo demasiado evidente que todos los galanes que la cortejaban a la condesa desaparecieran sin dejar rastro alguno, algo que puso en alerta a las autoridades de Quito en aquella época. Dándose cuenta que estaba a punto de ser arrestada como principal sospechosa, la joven hizo maletas y se marchó de la Loma Grande en medio de la noche, para más nunca regresar. Nadie sabía dónde había ido. Lo que hizo la policía tan pronto como se dio cuenta de su fuga fue entrar por la fuerza en la propiedad para registrar todas las habitaciones. En ninguna de ellas dejó rastro de los amantes de la condesa. Justo cuando estaban por darse por vencidos, cuando a alguien se le ocurrió registrar en el jardín, allí, tras cavar en medio del césped, se descubrieron los restos de varios hombres que habían sido asesinados de la manera más brutal. Todos aquellos pretendientes de la condesa. Desde entonces se cree que aunque los cuerpos fueron retirados para arreglar sepultura digna, sus almas se quedaron atrapadas dentro de la mansión. En las paredes de la Loma Grande, varios han sido los residentes que llegan a vivir a la mansión.
solo para marcharse al no soportar los macabros ruidos sobre los movimientos inexplicables que hay en ese lugar. Ahora se encuentra deshabitada y tal vez permanezca por un largo tiempo así, hasta que encuentre paz, la paz que necesita la condesa de la Loma Grande. Así damos por terminada la primera historia. Una historia muy notable, porque esto es un hecho que se suscitó en Quito, como les decía, en la época de 1880, 1890, prácticamente en la época de la colonia. Entonces hay muchos... Vamos a estar desde el punto próximamente desde la Loma Grande, haciéndoles conocer el caserón de la Loma Grande, cambiando el esquema diferente y narrándoles desde el punto los acontecimientos. Ojalá podamos ingresar para hacerle más notaria esta incursión y irnos un poco más adentro acerca de lo que es la condesa de la Loma Grande y todos los misterios que guardan. Así damos por terminado la primera leyenda. Espero que les haya gustado. Un saludo a todas las personas que se dan cita en esta noche, todos los amigos y conocidos, familiares, en fin. La siguiente historia que vamos a conocer es una historia que se dio a nivel de las iglesias del centro histórico de Quito. Vamos a rescatar a un famoso artista que se dio. Era el famoso Caspicara. Vamos a narrar la famosa historia del Cristo de los Andes y el llamado Caspicara, que era un artista impresionante, de que decían, según la leyenda, decía que estaba a la par como a Miguel Ángel, una persona muy hábil. Vamos a narrar esta historia muy notable del centro histórico, el Cristo de los Andes. Ahí a los amigos que están conectándose, Edu, a hacer un gran abrazo, mi amigo. Oye, todo bien, ahí estamos inmersos en la oscuridad un poco, inmersos en el misterio. A los amigos que están conectándose, Edu, a hacer. Estamos inmersos en todo lo que es esto. Vamos a dar paso a la siguiente historia, el Cristo de los Andes. El Cristo de los Andes. El Cristo de los Andes narra una corta anécdota de una de las más grandes artistas de la escuela quiteña, la misma que nace en el periodo de la Real Audiencia de Quito. Entre los conventos e iglesias donde el talento de artesanos locales supieron plasmar de manera única el arte religioso, dando unas características especiales a sus obras, convirtiéndoles en corriente artística la más cotizada de esas épocas. El seudónimo artístico significa cara de madera, llamado como Caspicara o cara de palo, y se compone de dos vocablos quichuas: caspi, madera; cara, corteza, y le hace suponer que se trataba de un hombre de rostro cobrizo, piel tersa, con la madera tallada, y que existía retratos de preferencia de su aspecto físico. Más conocido este personaje como Manuel Chili, un muchacho de origen indígena, tenía la capacidad de ir de lado a lado dentro del templo de la compañía. Esa agilidad tenía sorprendido a los curas, que eran los encargados del templo, y también de los encargados de Manuel Chili, porque Manuel Chili, al ser un indígena en la época de la Real Audiencia, pasó a ser un esclavo. Con el correr de los años, el joven se transformó en magnífico artista,
tanto así que los jesuitas pidieron hacerse cargo de él, tanto de su alimentación como su educación. El talento era algo innato, algo que se podía ver a kilómetros. Por ello, uno de los frailes pagó un curso de pintura y escultura para que finalmente emergiera su potencial y permaneciera oculto. De esa manera fue como surgió el famoso Caspicara, un brillantísimo artista quien pasaba más de la mitad de su tiempo balanceándose en los andamios. Se dice que esa era una de las actividades que les encantan un pavor a las alturas. Su miedo era tan profundo que a veces de manera cerraba sus ojos por largos periodos hasta que lograba calmarse y así poder continuar con su trabajo. Sin embargo, si por alguna razón el capellán de la iglesia lo llegaba a ver de ese modo, de inmediato le reprendía, pues pensaba que Manuel descansaba en horas de trabajar. Pese a eso, al prestigio del artista se esparció por varios lugares de Sudamérica, llegando incluso a los países vecinos, es decir, Venezuela y Colombia. Las obras que se conservan de él en la actualidad no tienen un precio establecido, pues se trata de piezas únicas, incalculable valor. Lo malo de esta historia es que casi todos los artistas famosos de las épocas antiguas, el pobre Manuel murió prácticamente abandonado en un hospicio, loco. Datos interesantes. Caspicara, quien vivió entre los años de 1723 y 1796, fue un gran escultor ecuatoriano, considerado como uno de los máximos exponentes en la llamada la Escuela de Arte Quiteña durante el siglo XVIII. Se dice que Carlos III de España dijo que no le preocupaba que Italia tuviese a Miguel Ángel, si mis colonias americanas tengo al maestro Caspicara. Destaca su obra el extremo realismo en la que representaba las penurias de Jesús crucificado y el dolor en los rostros de sus personajes. Así damos por terminado a Caspicara, el Cristo de los Andes. Y así le doy por terminado. Muy buenas noches a toda la gente. Víctor Salazar, Denis Rodríguez y todos los panas, Franklin Trigo Ortega, todos los panas en dado cita. Gracias por toda la consideración y también gracias por formar parte de este espacio donde informamos acerca de lo que fue los mitos y leyendas oscuras del Ecuador. El eslogan de este programa es escudriñar las memorias de los ancestros. Y así damos por terminado esta noche fuera de lo común. Se diría una noche calmada, pero no. Puede amanecerse ahí. Y esto es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Hasta otra oportunidad. Soy Lenin Oñate. Nos veremos en otro próximo domingo. No se olviden, 20 horas. Con 2 magníficas historias. Sean todos bienvenidos y gracias.